y la subiré a alguna nube, valga la redundancia, Ujú, y se la compartiré a Juan para que también los chavos que tengan la decisión de ujú. verla asincrónica, pues también la puedan ver. Sí. Em, entonces, vienes de otra clase, ¿no? Sí, venimos de Este, una asesoría de seguridad internacional. ¿Y como cuántos estudiantes estaban en la en esa Normalmente, clase? normalmente las asesorías se conectan como 4 o 5 personas. Ok. Ujú. Bueno, pues voy a compartir sonido, utilizar video. Ahí ves esta presentación, Sí, Maf. sí, sí se ve. Bueno, voy a asumir que estamos completos. Me imagino que es una jornada compleja en muchos sentidos, con mucha carga eh, teórica, conceptual, pero también emocional, porque pues, el EGEL, entiendo la complejidad, he participado en algunas diseño de Ujú. algunas preguntas para el examen, pero Ok. entiendo la carga que tiene esta etapa de la carrera. Eh, Sí. eh, eh, no sé si el profesor Juan, a quien he tenido la fortuna de coincidir en algunos exámenes profesionales, y es coordinar el esfuerzo de todos los profes, pues ha de ser complicado, y por eso quiero iniciar agradeciéndole a él, al profesor Fernando, que también entiendo que tiene mucha incidencia en este tema de la preparación de los chavos para el EGEL. Yo soy Ricardo Castillo, desde 2023, la Facultad de Estudios Globales me invitó a darles la clase de protocolo, imagen y diplomacia. Y desde ese año, la verdad es que he tenido una muy grata experiencia de formar parte de la Universidad de Anáhuac y de su claustro y he conocido a los chavos que en realidad eso me alienta mucho pues a impartirles las clases, pero también a compartirles enseñanzas, pero también sembrarles las dudas genuinas de cómo se está transformando la política exterior y la diplomacia. Y por eso en mis clases, a quienes hemos coincidido, y seguramente los que verán esta grabación en otro momento y se acuerden de mí, espero que algunos me recuerden, pues le doy mucho énfasis a la diplomacia pública y a la diplomacia cultural. Es uno de los sellos que caracterizan mis clases, ¿no? Me parece que es importante darlo y, y ha sido muy grato, la verdad. Estoy terminando otro semestre en el Campus Norte, también lo doy los viernes, entonces, pues por esa razón es el que pongo hoy esta sesión en este día y a esta hora tan complicada. Y sé que sigue otra clase, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, a las 7, 7:30, creo. Ay, ok, ok. Bueno, pues Entonces, sí. Ujú. gracias por estar aquí, Mafer. No sé si se No, no es vaya nada. a Ujú. agregar a alguien más, pero voy a ser muy estratégico y darles el contenido mínimo que pienso yo que les puede ser de mucha utilidad para que respondan los reactivos. Eh, es una tarea titánica volver a repasar todo lo que ustedes en teoría ya han estudiado. Y antes de comenzar con el contenido, sí les quiero decir que eh, aunque hay versiones distintas de los exámenes, yo les aconsejo que estén muy tranquilos, que no se les gane la ansiedad, ni las prisas, ni el estrés, ni la presión, y que sean muy analíticos en las preguntas, muy atentos a a la reflexión, porque muchos se responden en gran medida por el bagaje que ya traen ustedes y por todas las clases que han tomado, no privilegiando la memoria, sino más bien privilegiando el razonamiento y el pensamiento crítico. Entonces, no les estoy diciendo con esto de que no estudien o que estas sesiones no tienen mucha utilidad. Al contrario, creo que sirven mucho para refrescar ideas y conceptos que seguramente están anclados en su mente y que este tipo de sesiones ayuda a volver a tener más frescos estos conceptos. Pero seguramente los conocimientos los tienen todo para hacer un buen examen. Pero básicamente lo que les pido es eso, mucha mesura y mucho temple a la hora de hacer el examen. Y lean muy bien, aprovechen al máximo su tiempo.
no hay prisa y creo que con eso, aunque son los consejos más genéricos, pero créanme que esa es la clave, platicando con estudiantes que hayan hecho el examen y que pues se sienten aliviados y bueno, se sienten pues bueno, con todo ese estrés que volteas y piensas que a lo mejor la presión fue de más, ¿no? Entonces les aconsejo eso. Voy a hacer estas 2 horas, o estas menos de 2 horas, lo más ameno y didáctico posible. Si Javier, que ya está aquí, también lo veo. Ven la presentación entonces, ¿no? Javier y Maffer. Sí, Perdón sí. por Sí, la... Sí. profesor, No, no buenas se tardes. preocupe. Seguir compartiendo. Aquí está. Javier creo que tampoco lo conozco, por lo menos de nombre creo que no. Eh, pero bueno. Creo que no, profe, Eh, porque somos de semestres más arriba. Entonces, justo Profe. llevamos la materia hace ya un buen rato. sí, ok, ok, ok. Ajá. Yo le di clase a Tron, ¿sí ubican a Tron? Sí, 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 sí lo Ajá, ocupo. sí, es de esa generación, ¿no? A Ok. Loris, ¿no? En fin, Ajá. ese fue mi primer grupo que le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues van a recordar sus clases que seguramente por las personas que sé que me antecedieron, pues son, pues, titanes de la diplomacia, ¿no? Incluso algunos del Matías Romero, del Servicio Exterior Mexicano, y entonces, pues bueno, estoy muy tranquilo en ese sentido. Bueno, vamos a ir avanzando para los que estén viendo esta grabación y bueno, a Mafer y Javier, Mauricio, si tienen alguna duda, también abran el micrófono e interrúmpanme cuando quieran. Bueno, básicamente, seguramente si les pregunto el concepto de política exterior y lo ven y seguramente lo ven en su examen, la van a saber. Básicamente, y es lo que está en negritas, una definición muy cortita, muy didáctica, muy clara, no tan compleja, pero que sirve para digamos, entender este puente que quiero tender entre la política exterior y la diplomacia que es el conjunto de acciones que lleva a cabo un Estado más allá de sus fronteras con base en el interés nacional. Eso me parece que está más que entendido por las internacionalistas que están aquí y que nos verán en la grabación. Eh, ¿Qué conceptos o elementos compone la política exterior? Bueno, lo que resalto es que el motor de la política exterior, lo que mueve al conjunto de acciones políticas hacia afuera del territorio es el interés nacional, pero también es importante en términos de elementos de negociación, es la capacidad de negociación internacional, y ahí están elementos de poder relativo, tener un proyecto de nación, buscar un equilibrio de poder global. También en términos constructivistas, para que recuerden sus clases de teorías de la CRI, es la identidad nacional. Y también en términos identitarios o en términos de política exterior es también lo que define tu política exterior. Preferencias de distintos actores relevantes, presión ejercida por los grupos de interés y funcionamiento del sistema político. Si creen que también, Mafer y Javier, si hay algún traslape de algunos temas que han visto, que verán con otros profes, también díganmelo y también ajusto sobre el tiempo, ¿vale? Claro. La política exterior, como la seguridad nacional, como el uso de la fuerza legítimo, pues también es un monopolio que tienen los estados, déjenme quito el WhatsApp, denme un segundo. Aquí está. Listo. Ahí me ven, creo que sí. El Estado es el único actor con legitimidad internacional. ¿Por qué? Porque pertenece al sistema, digamos, jurídico internacional, es decir, los estados pueden firmar tratados internacionales, son los únicos actores reconocidos por el sistema internacional. Eso no quiere decir que no existan otros actores no estatales, gobiernos locales, sector privado, que también tiene injerencia en el sistema internacional, pero que la política exterior se diseña, se ejecuta desde el Estado-Nación, para bien y para mal, estando en crisis
de legitimidad, de gobernabilidad, en términos de seguridad también, como lo verán en otras sesiones, pero el Estado sigue teniendo ese monopolio de poder diseñar y ejercer su política exterior. Único actor que puede ejercer política exterior desde la perspectiva del derecho internacional público. Bueno, esta presentación se las compartí con el profesor Juan, en su momento él se las compartirá en el Brightspace o él se las hará llegar. Y bueno, tratando de recordar sus clases de teorías de las relaciones internacionales, vamos a encontrar que las principales corrientes o enfoques teóricos, incluso el marxista que niega el hecho de un interés nacional y más bien desde del interés del proletariado, pero si nos vamos a las más mainstream como realismo, idealismo y constructivismo, vamos a encontrar que los realistas dicen que el interés nacional está basado en la supervivencia del Estado como de lugar. Los idealistas proponen que se desarrolle, o sea, haya un crecimiento, una promoción económica y un mejoramiento de la sociedad, y los constructivistas ven más hacia la promoción de la identidad y los valores culturales. Pero todo eso, si encontramos un hilo conductor, va a ser el interés nacional, que es el motor de la política exterior. Creo que eso les puede servir mucho a su examen. Pero básicamente, si tomamos un poco de lo mejor de cada corriente teórica, vamos a encontrar que el interés nacional busca la sobrevivencia del Estado en términos de seguridad y estabilidad, que busca el bienestar y crecimiento y desarrollo económicos y que buscan la promoción de sus valores en términos constructivistas. Hasta aquí todo bien, aunque sea, pónganme ahí una manita. Sí, todo bien, no se Sí, sí, sí. preocupe. Ujú. Perfecto. Bueno, y básicamente el interés nacional se entiende como, déjenme, ahí me regreso. Aquí está. El interés nacional se compone como, o se entiende como las necesidades políticas, económicas y sociales que tiene un Estado, y con base en ello va a designar objetivos que tienen los otros actores sobre ese país. Básicamente eso es lo que te ayuda a establecer dónde debemos de establecer misiones diplomáticas, dónde debemos establecer consulados, dónde debemos de abrir una nueva embajada, dónde debemos de cerrarla, dónde tendríamos que tener mayor presencia, dónde está nuestra prioridad, ¿no? En términos de protección consular, evidentemente son 53 consulados que existen en Estados Unidos, ¿no? Y que evidentemente eso habla de un interés nacional por la protección de los mexicanos y mexicanas en el exterior, en el caso de Estados Unidos, que es la red consular más grande de un país en términos consulares. Proyecto de nación es otro elemento que también forma parte de la política exterior, y el proyecto de nación, como dice el slide, es el conjunto de aspiraciones hacia donde yo me veo en un futuro como Estado, en el corto, mediano y en el largo plazo, y que es las aspiraciones que tiene una comunidad nacional proyectadas hacia el exterior de manera colectiva. Básicamente esto lo podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso es como muy común, o ese es como se llama el proyecto de nación en el caso de México, pero que va más allá incluso de la visión de un gobierno, sino que debe ser la visión de un Estado, es decir, independientemente del partido en el poder que esté, nosotros tenemos principios de política exterior que debemos de guiar, ¿no? Con base en el acontecimiento que veamos en el sistema internacional. Me estoy yendo muy rápido, pero es para que, uno, no se me haga tan pesada la sesión, y dos, pues para que también no abarque la mayor cantidad de temas. Que si les pregunto a Mafer y a Javier que están aquí, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es mejor, una política exterior de manual o una política exterior más, digamos, pragmática, ¿no? Es decir, una que sea reactiva, ¿no? Con base en cómo veamos cómo se va articulando y desarrollando el sistema internacional, o uno que sin tomar en cuenta necesariamente cómo son las tendencias y la acontecer internacional, nosotros tenemos principios que guían nuestro accionar en el exterior. ¿Qué política exterior sería idónea? Bueno, en realidad, en el mundo ideal sería una combinación de las dos.
La de México está Según yo, más, perdón, según yo tiene mucho que ver con la costumbre del país, ¿no? O sea, hay sí, países que son muy protocolarios, entonces se van por una protocolaria, y claro. hay países luego un poquito como Estados Unidos, que es algo más reactivo. Claro, totalmente pragmática. Eh, Se entiende que con los principios de política exterior en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somos más bien una política exterior de manual, más diseñada, más sabemos qué hacer en caso de, pero se echa de menos lo que tú dices. Tendríamos que tener la suficiente flexibilidad para que con base en pues, acontecimientos como violaciones de derechos humanos, golpes de Estado, tal vez la política exterior sea muchísimo más reactiva, ¿no? Se reaccione más rápido y esté más definida en función de muchos de los acontecimientos a nivel internacional. Sin duda alguna, ese es lo que creo que el área de mejora que tiene la política exterior de México, ¿vale? Capacidad de negociación, déjenme aquí. Ok, esto, que aquí quiera llegar. Diferencias, y también les preguntan, diferencias entre objetivos, estrategias e instrumentos de política exterior. Bueno, lo que está en el slide me parece muy claro. Y es que los objetivos básicamente son los propósitos de un gobierno que establece más allá de sus fronteras para satisfacer las necesidades de su población. Es propósitos, metas alcanzables hacia donde queremos llegar. Y básicamente las estrategias son las actividades específicas que ayudan a alcanzar esos objetivos de política exterior. ¿Y de qué se diferencia las estrategias de los instrumentos? Es que estos son los mecanismos institucionalizados que ayudan a alcanzar el logro de objetivos, es decir, tener una cancillería, tener una división en cuanto a regiones, en cuanto a temáticas, un área dedicada a América del Norte, otra hacia Pacífico, otra África y Medio Oriente, otra América Latina. Eso, digamos, son los instrumentos que tiene la Cancillería, pero también tener una consultoría jurídica, tener una serie de instrumentos como los tratados internacionales o los acuerdos interinstitucionales. Fer y Javier, ¿vieron en algún momento qué son los acuerdos interinstitucionales o no lo Mm, recuerdan? la verdad no estoy muy segura, o sea, no estoy segura de recordarlo. Sí, no, y tampoco recuerdo esas palabras clave. No se Ajá. preocupen, no se preocupen. Los tratados los firma el Estado-Nación, es decir, México firma tratados internacionales y los ratifica. Y los acuerdos interinstitucionales son los acuerdos que se firman en el marco de la paradiplomacia, es decir, la diplomacia local, la diplomacia subnacional, es decir, que son como los hermanos menores de los tratados internacionales, ¿no? No tienen la misma validez jurídica, y son estos acuerdos que seguramente los han escuchado en algún momento, que son los acuerdos de hermanamiento o los acuerdos de cooperación específica, ¿vale? Sobre todo me imagino que han escuchado más cómo la Ciudad de México es ciudad hermana con Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los acuerdos interinstitucionales. Es esta parte de que ya se pueden hacer, o sea, acuerdos a menor escala, o sea, no solamente a nivel internacional, ¿no? Exacto, exacto. Aunque la diferencia más marcada es que el tratado internacional sí es un compromiso mucho más fuerte, digamos, en términos de, en caso de incumplimiento, puedes irte a una corte internacional, te tienes que rendir cuentas ante Naciones Unidas. Ahí sí hay una validez jurídica. El acuerdo interinstitucional que firman los gobiernos locales de entrada con sus contrapartes, con las ciudades y gobiernos locales del extranjero, no tienen una validez jurídica, no están obligados tampoco a Ok. cumplirlo, pero se basan más en la buena voluntad de los gobiernos locales. Entonces, Una pregunta, la parte sí, dígame. privada de acuerdos internacionales, pero del sector privado, ¿también Ah, entra? O sea, ¿sí se no, considera ahí aquí? entran en el rubro, en la caja, digamos, del derecho internacional privado, Ok, más en términos de los contratos, ¿no? ok, ok, ok. Y de cláusulas, ¿no? Ajá, Ahí sí, va. ese es otro escenario, digamos, ¿no? Pero en términos de derecho internacional público, están los tratados y los acuerdos interinstitucionales. Después del break que pongamos, yo creo que en media hora,
y tendremos unos minutos, los que ustedes me digan. Bueno, Maffer y Javier ustedes van a decir si quieren 5 o 10 minutos de descanso. Les pongo una tabla comparativa de diferencias entre los tratados y los acuerdos interinstitucionales. Ok. Tal vez venga una pregunta sobre eso, pero ya con esto seguro la tienen salvada. Bueno, entonces, objetivos. En las estrategias, en el segundo bullet, trato de explicarles que si el el objetivo es diversificar las relaciones económicas, una estrategia es la firma de acuerdos comerciales con otros países. Y los instrumentos serían, por ejemplo, instrumentos de poder duro, ¿no? Amenazas, sanciones, bloqueos, la parte militar, pero también hay entre poder duro y poder suave, que es el de los temas comerciales, y algo que a mí personalmente me ha interesado mucho a lo largo de mi carrera profesional es la diplomacia pública, la diplomacia cultural y la diplomacia deportiva. Sí, es muy idealista, pero a mí me gusta más hablar sobre ese tipo de diplomacias, ¿no? Que sin duda alguna el mundo está muy complicado, en el mundo hay conflictos internacionales, pero afortunadamente hay otros tipos de diplomacia que están más asentados en la cultura de paz, ¿no? Que es la diplomacia pública, cultural y deportiva. Espero que me den algún tiempo en estas 2 horas para hablarles un poco más sobre esto. Eh, Sobre eso y sobre lo de Perú, prof. Eso estaría bueno discutirlo. también, sí, lo que pasó hace, bueno, ¿Qué? también en 3 días? Ecuador, Ajá, también, sí. claro, sí, Pero en a mí vivo. igual me gusta el tema, prof. O sea, mi tesis justo fue de soft power, entonces. Increíble, Sí. increíble. Sí, o el tema de cómo se están intentando reactivar la relación con España, ¿no? Que en los últimos También, años ha sí. estado desgastada, ¿no? Las dos partes creo que sí ha Y también sido, cómo, o sea, cómo afectó a nivel interno, o sea, los reclamos que claro, hicieron de manera interna a España por el primer ministro, bueno, por el primer ministro, por el ministro de Relaciones Exteriores, que dijo que sí, claro. o sea, sí hubo masacre y todos en España se le fueron a la yugular. Muy Sí, qué interesante. injusticia, sí, claro. Y obviamente no los iba a aburrir leyendo mi semblanza, no tiene sentido, pero sí tuve la fortuna hace un par de años de estar en la Embajada de México en España. Esa Ay, es qué mi padre. experiencia profesional y concretamente en el Instituto Cultural de México, que Ah, qué básicamente padre es, experiencia. México Ajá. tiene 17 institutos culturales para promover la cultura o las culturas de México en el exterior. Uno de los que de mayor tradición es el de España, ¿no? Y es muy interesante esa etapa. Cuando regresé a México, pues tuve a bien pues, las universidades de darme la oportunidad de dar la clase. Entonces, eso intento darles en mis clases y sobre todo en esta clase esta asesoría, ¿no? Que espero que esté siendo amena, ¿no? Entonces, sí, son temas muy interesantes. Personalmente a mí me agrada más como objeto de estudio la diplomacia pública en términos de la diplomacia turística, la diplomacia cultural, sobre todo la deportiva, ahora que el próximo año vamos a tener la tercera parte o menos de un mundial de fútbol, pero me parece interesante lo que sucederá. Los Juegos Olímpicos, también en términos de paradiplomacia, son las ciudades quienes eh, preparan la candidatura ante el Comité Olímpico Internacional y preparan toda su infraestructura, su narrativa, sus elementos de poder suave, identitarios, para conseguir una candidatura de Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda alguna, quien me diga, Ricardo, lo que mueve más pues, es el tema de la guerra, los conflictos, la seguridad, pues razón no les faltará tampoco, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, la diferencia también, si un como tip o consejo que les podría dar es que si les preguntan cuál es la diferencia entre política exterior y diplomacia, básicamente la diplomacia es una herramienta para alcanzar objetivos de política exterior. La diplomacia, apréndanselo, ¿no? O mejor entiéndanlo, como esta herramienta que tiene los estados para alcanzar objetivos de política exterior. La guerra también es una herramienta que tratamos de evitar, ¿no? A toda costa, pero que ahí está, también se vale, también hay reglas, también está el derecho de guerra, ¿no?
Entonces, esa dicotomía clásica de relaciones internacionales está ahí. Cuando la diplomacia falla, pues entra el soldado, entra la guerra en acción, ¿no? Entonces, la diplomacia coercitiva es la que se ubica entre la negociación y la guerra, un punto intermedio, ¿no? Países que son como muy certeros a la hora de utilizarla, el uso de amenazas, el uso de también amenaza de guerra, las amenazas y promesas de premios para conseguir un fin específico. Si te portas bien, te doy un premio, y si te portas mal, pues te voy a castigar, ¿no? Ese rubro también está dentro de las sanciones económicas y también es el lado oscuro o la subtrama, como dicen ustedes, de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? No te condiciono ayuda alimentaria si no te portas bien, ¿no? Es un tema ahí complicado, ¿no? Las acciones al final son el resultado de un proceso de toma de decisiones que están en función de la política exterior. Usualmente se elige la acción que consigue muchos más objetivos a menores costos. Por eso no es tan común, afortunadamente, que los países se vayan a la guerra, porque evidentemente hay pérdidas. Sí se generan o se activan otras industrias y otra economía, lo sé, pero pues prácticamente no es muy redituable, aunque la realidad nos dice lo contrario, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, vi todo Todo claro. bien, bro. Muy bien. También ya se agregó Diego, no sé si Diego, tampoco lo ubico, al Hola, menos sí, por... aquí estoy, perdón, no podía conectar antes. No se preocupen, ya Juan me contó las que están pasando y, y está complicado, entonces no se preocupen. Déjenme... voy a poner otra... denme un segundo. A ver, siempre digo de broma que voy a darle su clase de teorías de la CRI en unos minutos y es Ajá. una mala broma porque en realidad es una gran responsabilidad dar teorías de la CRI. Entonces, déjenme, pero voy a intentarlo. Ay, déjenme, creo que, Ujú. creo que, creo que ahí está, ahí lo ven, ¿no? Sí. Aquí está. Sí, yo respeto mucho a los profes de teorías de la CRI. Seguir compartiendo. Ahí está. Y para nada, es solo un pantallazo, es un esbozo, un primer bosquejo de digamos, un cuadro muy didáctico que analiza el enfoque teórico, los actores, los objetivos, las estrategias e instrumentos, motivaciones, nivel de análisis y visión del sistema. Básicamente es donde quiero situar el tema del interés nacional y la política exterior. Básicamente el realismo, neorrealismo, entiende que el Estado es un actor sumamente racional y unitario que busca aumentar poder, status quo y seguridad nacional, que sus estrategias e instrumentos son la fuerza, las sanciones y la diplomacia coercitiva que acabamos de ver, que está su política exterior motivada en el interés nacional, su nivel de análisis es sumamente sistémico y la visión del sistema es anárquico con pocas posibilidades de cambio. El enfoque idealista y del neoliberalismo entiende que existen actores nacionales, pero también organizaciones internacionales o intergubernamentales como Naciones Unidas, como los sistemas, las organizaciones regionales como la OEA, como Mercosur, etcétera. Y ahí se busca como objetivo buscar la soberanía, la paz internacional, la promoción de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo económico. Y sus estrategias e instrumentos son la negociación, el derecho internacional, las doctrinas y principios de política exterior, motivados por el bienestar humano. El nivel de análisis sistémico y también estatal, al igual que el realismo o neorrealismo, y que la visión del sistema es que es una anarquía, que el cambio es probable,
y la anarquía se mitiga a través de las decisiones que se toman en términos de gobernanza de las organizaciones internacionales. Luego está la interdependencia compleja, y a ver si no me quedo sin voz porque vengo de una clase de 3 horas en Campus Norte de estos temas, pero bueno, a ver, ojalá mi voz siga presente. Actores no estatales, donde los objetivos es que no hay una jerarquía de agenda, hay una disminución notoria del uso de la fuerza, bien, las motivaciones es el bienestar económico de actores involucrados en él, y el nivel de análisis sigue siendo sistémico y estatal. El cambio, la visión del sistema es que el sistema es cambiante. El constructivismo, y es una de las corrientes, digamos, más contemporáneas de relaciones internacionales, ya implica que no solamente hay actores estatales, sino también habla de individuos, de personas y de grupos en el poder que que tienen como objetivos promover sus ideas y sus valores a nivel internacional. Las estrategias son las ideas y las identidades. Las motivaciones es la identidad, identidad nacional y sus valores, y el sistema de análisis es el sistema estatal e individual. Aquí hay un cambio en el nivel de análisis a diferencia de las anteriores teorías. Y la visión del sistema es que el sistema se conforma a partir de las ideas, de las percepciones. Es decir, la política exterior de México no es la misma cuando está con Estados Unidos, en términos bilaterales con Estados Unidos, o ahora que nos visitó el presidente Emmanuel Macron. No es lo mismo la política exterior ante esas potencias, y no es lo mismo la política exterior de México en Guatemala o en el Triángulo Norte en Centroamérica. Entonces, ese tipo de interacciones van cambiando y la propia identidad en términos de política exterior de los países. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor, Sí, todo profe, bien. todo bien. Ok, va. Entonces, el otro tema. Vamos así a hacer vamos a dar un salto medio conceptual. Déjenme. Ahí ven esta presentación en negro, ¿no? Sí. Sí, Sí. profe. Ahora vamos a ver el tema de la diplomacia. Las relaciones diplomáticas son las relaciones que se mantienen entre sí dos sujetos de derecho internacional, es decir, una organización internacional o un estado, y las organizaciones internacionales formadas por esos estados, por intermedio de órganos específicos que acreditan unos ante otros, ¿vale? Es decir, todas las embajadas que tenemos, todos los consulados, todo el reconocimiento internacional que tenemos como país soberano se conforman de las relaciones diplomáticas, ¿de acuerdo? Les dejé como en su bibliografía complementaria, que no sé si la vayan a revisar o no, o tengan poco tiempo para hacerlo, porque creo que les mandé mucho material, pero bueno, me Igual se quedo agradece, tranquilo. profe. ¿Ah? Igual se agradece. Es mejor tener Sí, más que es faltante. la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No olviden, ese es el instrumento que rige y regula las relaciones diplomáticas en el mundo, es decir, el trato que tiene México en el exterior en términos de sus embajadas. Son las mismas que México tiene que garantizar a las embajadas acreditadas aquí en México. El espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es la reciprocidad. Así como yo trato a mis embajadas acreditantes, yo espero que me traten de igual manera en mis embajadas acreditadas en el exterior. Ese es el espíritu de la Convención de Viena. Eso acuérdense. El establecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? Y se da de mutuo consentimiento, es decir, no solamente es el interés de México por establecer una relación diplomática, tiene que haber
una aceptación por parte de la contraparte, es decir, cuando nacen las relaciones diplomáticas entre México y Japón, bueno, se entiende que los dos países estuvieron de acuerdo en establecer su relación diplomática y que en cada uno de los países se iba a crear una embajada, una representación diplomática. Entonces, ese también es el espíritu de la propia diplomacia, ¿no? El consentimiento de ambas partes. El establecimiento, digamos, de relaciones diplomáticas básicamente se da en las condiciones que los países acuerdan, pero que también la brújula para establecer los acuerdos es la propia Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Todo está asentado ahí y básicamente en esta presentación lo que iré compartiéndoles es los aspectos más relevantes que dice la convención, ¿de acuerdo? Voy a adelantarme. Si en el EGEL les preguntan qué es el derecho de legación, es lo que está aquí, no dice modalidades, es la manera en la que se envía, o sea, el derecho que tienen los países de enviar una misión diplomática, enviar a sus diplomáticos, pero también de recibirla, ¿vale? Lo que dice así, puede ejercerse de manera activa, enviando representantes o de manera pasiva, recibiendo representantes diplomáticos. Ese es el derecho de legación, ¿vale? Principios que rigen el derecho diplomático es que no hay una obligación, nosotros no podemos obligar o digamos que Corea del Norte nos obligue a tener una embajada en ese país porque nos lo están obligando. No, tiene que haber un consentimiento. De la misma manera en que México no puede presionar o amenazar a Sudán del Sur para que tenga Sudán del Sur aquí una embajada y tengamos relaciones diplomáticas. No, no es así, sino más bien no hay una obligatoriedad. No hay un sentido de coerción, ningún sujeto tiene el derecho a emplear la fuerza para que otro establezca o mantenga relaciones diplomáticas o reciba representantes o lleve a cabo alguna práctica que no desee. Básicamente, este es el tercer bullet, cuando dice, cuando se habla de derecho, se está considerando que se puede ejercer libremente y sin imposiciones de ninguna clase la práctica diplomática y consular. Voy a... Ok. Bueno, estos bullets me parecen importantes para recapitularlos. El nombramiento de los agentes diplomáticos, cualquiera que sea su categoría, pertenece a la decisión del Estado que envía a sus representantes, es decir, el perfil de nuestros embajadores en el exterior son digamos, decisiones del gobierno de México, pero que nadie te puede obligar a tener un perfil o que tenga un nombre propio determinado embajador en un país. Tú lo que haces es presentarlos y esperar que haya un visto bueno por parte de los países que reciben la misión diplomática. Todo Estado tiene derecho a acreditar a sus agentes diplomáticos ante uno o ante más gobiernos extranjeros, es decir, hay casos en los que un embajador tiene varias representaciones que atender y el nombramiento de un agente diplomático depende de la previa solicitud de beneplácito al gobierno del país ante el cual va a ser acreditado. Eso es lo que les decía del visto bueno, la solicitud de beneplácito, es decir, las propuestas de embajador de Estados Unidos o el embajador actual de Estados Unidos pasó por una revisión y un análisis del gobierno de México y México aprobó el perfil de los embajadores que nos mandan acá. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Y finalmente lo que dice el último bullet es que todo Estado tiene derecho a rehusarse, es decir, a no aceptar y conceder el beneplácito o el visto bueno a la propuesta del nombramiento de un agente diplomático extranjero, siempre que para ello existan motivos ponderables. Es decir, si no me gusta el perfil, tiene malos antecedentes, el embajador de Estados Unidos que me están enviando no me agrada el perfil, tengo todo el derecho a rechazarlo hasta que me propongan un perfil que a mí me satisfaga. Tengo una pregunta aquí. Sí.
creo que es una pregunta muy específica, la verdad no creo que venga en el EGEL, pero No, no importa, no importa. ¿qué sucede en los casos donde, o sea, no te gusta el perfil, pero por comentarios ofensivos que ha hecho a lo mejor esa persona hacia el país? ¿Eso Claro, también puede claro. aplicar? Es muy común. Incluso Ujú. ha habido casos donde el gobierno de México envía propuestas de embajadores en países donde, por ejemplo, algunos tienen antecedentes o procesos de acoso laboral y por esa razón los países no lo aceptan, ¿no? Ok. Aquí lo que también te quiero decir es que no es público el decir por qué no acepto. O sea, si no, los gobiernos no Ok, están, no tienen el derecho a decir qué, pero no por qué, ¿no? O sea, dicen no, pero no te digo las razones, pero bueno, se intuyen. ¿Qué es lo que pasa últimamente y me llama mucho la atención? Es que cuando un país, creo que México lo ha hecho, creo que de manera ventajista, es decir, México mm, ha hecho público los embajadores que propone ante los países y el hacerlo público, no sé si concuerdan conmigo, es que hay una cierta presión cuando ya es público el nombre del embajador sí, que quieres proponer. Normalmente, por tradición, no se hace público el nombre para precisamente evitar esta presión mediática, ¿no? Porque todos los ojos se ponen sobre Panamá, sobre Ecuador, sobre, bueno, ya Perú, vamos a pensar que aplica el caso, ¿no? O no sé, España. Eh, entonces ya nombramos a Maffer. Maffer es la propuesta de embajadora de México en España. Ya decir el nombre de Maffer ya es una presión para el gobierno de España, ¿no? Porque vamos a ver si me la rechazas, ¿no? Entonces, ese es como por estilo. A mí no me gusta porque creo que no se debería hacer público esos nombres, pero cada vez lo hacen más por sacar una cierta ventaja a nivel presión mediática. claro. Va, Ujú. gracias, profe. No, de qué. De qué. Eh, también, si viene alguna pregunta sobre una embajada concurrente o la concurrencia de las embajadas o en español más entendible la representación múltiple. Y esto se da en términos de, para facilitar, digamos, el derecho de delegación, es decir, el de enviar y recibir embajadores. Se ha optado últimamente por el nombramiento de una misma persona. Vamos a establecer el caso, ya dije a Maffer, a Diego. Diego va a ser embajador de México ante el Reino de España, pero también en Andorra y también en Mónaco y también en Francia, ¿no? Entonces, es decir, el nombramiento de una misma persona para ejercer en simultáneo la representación de su país ante varios. Y aquí en realidad es una decisión, yo pienso que más que estratégica es de índole económica. Aquí los quiero sensibilizar de que poner una embajada o mantener una embajada no es nada barato, es una inversión que cuesta, es decir, desde la compra del inmueble o la renta del espacio, los sueldos del personal del Servicio Exterior Mexicano, del personal local, es un costo, ¿no? Yo aquí también quiero sensibilizarlos de que nuestra diplomacia está en buenos números, pero no en los óptimos. ¿Saben más o menos cuántas embajadas tenemos en el exterior? ¿Cuántas embajadas de México hay? Según yo, ay, es que No, no te recuerdo preocupes, que no te tenemos preocupes. No, muchísimas en y asumo Estados que es Unidos. ¿cómo? Ah, Recuerdo que son muchísimas en Estados Unidos, pero sí, se me sí, va el sí. número. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, igual les sirve el dato. A ver, según Naciones Unidas, hay 193 países, ¿no?, reconocidos ante la ONU. Hoy hablábamos de diplomacia deportiva y de fútbol, los chavos, y también hay muchas alumnas muy interesadas en fútbol, y decíamos que hay más países reconocidos por la FIFA que por la ONU. Eh, pero 193 países existen bajo el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuántas embajadas tiene México? Tenemos 80. 80 para 193 países. A mí y a ustedes seguramente se nos van a hacer pocas embajadas. Un Pero número no, que deberíamos tener más. Brasil tiene más, Estados Unidos tiene más, Reino Unido tiene más.
¿no? Entonces, y un país que, ok, hay potencias en los países que he mencionado, pero sin duda alguna, pues los podrías comparar con Brasil, ¿no? Evidentemente están como en liderazgo en la región, y Brasil tiene más embajadas que nosotros, tiene más presencia en África, por ejemplo, Medio Oriente, ¿no? Ahora, la red consular, si es la mayor red consular de un país, digamos, en el exterior, ¿no? Tenemos 53, tan solo 53 consulados en Estados Unidos. Y eso ningún país lo tiene, ¿no? Eso también hay que decirlo. Que, por cierto, seguramente en este sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum se está yendo gran parte del presupuesto, yo creo que incluso cerca de la mitad o un poco más de la mitad del presupuesto para la Cancillería se está yendo en la protección de mexicanos y mexicanas en el exterior, también con justa razón, nadie aquí va a estar en contra de eso, ¿no? Pero sí, el tema de la relación bilateral con Estados Unidos le exige esa cantidad de recursos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente si les preguntan qué es una embajada concurrente o qué es la concurrencia, pues básicamente es la representación de un embajador o una misión diplomática, en una misión diplomática, y varias, normalmente cercanas geográficamente hablando, para que puedan tener una especie de despachos u oficinas y tener una embajada base y que pueda representar a 2 o 3 países ante en la misma persona, ¿no? Razones de naturaleza variada, precarización económica, a lo mejor un país está saliendo de un conflicto armado o fue invadido o tuvo una crisis económica o una recesión, y pues esa también puede ser la razón, que me parece también sumamente legítima, no solamente es un debilitamiento de su política exterior, puede ser que hablar de un país pequeño, recientemente independizado, con relativa escasez de asuntos a dirimir entre las partes. Básicamente es eso. Hasta ahí todo bien. Sí, todo claro. Las relaciones diplomáticas nacen de común acuerdo, pero no se establece nunca, salvo excepciones, pero valga la expresión, nunca se dice cuándo van a terminar. Se dice que empiezan, pero no se dice que terminan. Pero como podemos ver, sí hay rompimiento de relaciones diplomáticas, sí hay enfriamiento de relaciones. Y esto es una práctica más o menos común. Cuando los estados no tengan relaciones diplomáticas permanentes, pueden tener alguna relación a nivel cultural, a nivel de con nacionales en el exterior, ¿no? Entonces, pues es evidente que, o vamos a decir, normal o común que existan rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Cuáles son las causas por las que se rompen relaciones diplomáticas? Las más comunes es, y en términos más genéricos, es pues por cambios en el ámbito mundial. Puede ser también por un problema interno en cualquiera de los dos países, puede ser un golpe de Estado, puede ser una crisis económica, puede ser un tema de salud como una pandemia, el fin de un acuerdo de colaboración, también el deterioro de los lazos de amistad, desde una protesta también, ¿no? Un rechazo enérgico sobre una acción que tu contraparte hace, hasta el enfriamiento de relaciones diplomáticas y pues el punto más, digamos, pues vamos a decir, tenso, es el retiro de jefes de misión, el retiro de embajadores, que es ya uno de los escenarios de más enfriamiento de relaciones diplomáticas, hasta llegar a la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, a diferencia del establecimiento de relaciones diplomáticas, donde se necesitan dos para establecer una relación diplomática, la ruptura la puede ser solamente uno de los países, con que solo un país decida, como lo que acabamos de ver en Perú en los recientes días, o lo que vimos con Ecuador, pues es acciones unilaterales que surten efecto inmediato para ambas partes, ¿vale? Creo que eso les puede servir mucho para su examen. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes díganme, Javier, Mafer, Diego, ¿quieren 10 minutos o quieren 5? Por mí 5 están bien. Yo con ¿5? 5 también. Ok, Sí, igual. 5 minutos y regresamos Va, a cerrar la segunda hora, ¿vale? sí, bien. Va.
Listo. Ahí estamos. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a tratar de ir abarcando. Aquí ven esta presentación de personal de misiones diplomáticas. Sí, Sí, sí se ve. Ok. Ok. Vamos a detenernos un poco en lo que estábamos hablando sobre el beneplácito, ¿no? Y la selección y nombramiento de personal diplomático. La selección también es muy importante en términos de las personas que van a representarnos, ¿no? En el caso de México, en el exterior. Ustedes, alguno de ustedes, Mafer, Javier, Diego, ¿tienen contemplado en algún momento en el corto o mediano plazo hacer el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano? Sí lo he ¿O no lo tienen? pensado, profe. Si lo han pensado, yo les recomiendo que lo hagan. Esta es una conversación que debemos tener en otro momento. A veces tiene la idea de que los mejores internacionalistas son los que integran el SEM y yo siempre he pensado que no, son simplemente quienes tienen el perfil para hacerlo, pero eso no quiere decir que los que no sean malos internacionalistas. Es decir, ustedes si no están en el SEM tienen otras oportunidades para ejercer la carrera de una manera digna en otros aspectos o en otros rubros. Entonces, si Maffer decide entrar al SEM y se queda, excelente, pero si Maffer quiere trabajar en Netflix promoviendo la diversificación del cine mexicano en el exterior, o Javier trabaja en OCESA y se dedica a programar a bandas de música independiente mexicana en el exterior, pues me parece que los Maffer, Javier y Diego también si se dedica a trabajar en la Fórmula 1, en la parte de relaciones públicas con el gobierno de México, pues los tres van a tener una gran forma de ejercer la carrera, no necesariamente en el SEM. Yo pienso que es un perfil muy específico, que es seguramente lo vieron en sus clases de diplomacia, protocolo, imagen y diplomacia, bueno, en su momento, pero es una carrera que deben de contemplar sobre los pros, los muchos pros, pero también los pocos contra, los pequeños sacrificios que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, en esta segunda hora voy a tratar de contarles un poco más sobre el SEM. ¿Fueron al Instituto Matías Romero en algún momento? ¿Se acuerdan? sí, Sí. También Maffer y también Sí, Diego. sí, ¿Sí? también. Ok, ok, Sí. perfecto. Básicamente lo que se tiene que tomar en cuenta es, bueno, de entrada decirles que el Servicio Exterior Mexicano es uno de los pocos ejemplos de servicio civil de carrera que tiene el gobierno de México. Y eso también me parece justo decirlo. Es decir, tenemos un gran personal muy bien calificado. También tenemos colegas de la Universidad Anáhuac que están ingresando a las filas del SEM como jóvenes, pero también los que llevan más años de experiencia en las distintas misiones diplomáticas y consulares. Y también hay orgullosamente jefes y jefas de misión diplomática y consular que son de esta universidad. Entonces, de entrada, decirles eso. Hay también en la Ley General de Servicio Exterior Mexicano, se contempla en el artículo 7, palabras más, palabras menos, que hay un pequeño porcentaje de personas que forman parte del Servicio Exterior Mexicano y que van a ingresar a las filas o a integrarse como personal de las embajadas, como jefes de misión o en otros escalafones. Es lo que hemos visto en los últimos años, no solamente con el partido en el poder desde hace 2 sexenios, sino también anteriormente con otros partidos, hemos visto nombramientos a nivel político y ahí encontramos algunos nombramientos de algunos ex gobernadores, casualmente, ¿no? O funcionarios o periodistas o incluso, aquí no quiero hacer una carga peyorativa, no necesariamente con esos nombramientos, ustedes tendrán su propia opinión, pero también esto ha abierto la posibilidad de un sello característico de la política exterior de México en términos de diplomacia cultural, y es que algunos escritores
y creadores artísticos, sobre todo escritores, pocas escritoras, tristemente, se han integrado como embajadores. ¿Conocen algún caso de algún escritor que haya sido embajador? No recuerdo si fue embajador como tal, pero sí fue parte del servicio exterior. Según yo fue la parte de representante cultural, de Octavio Paz. Ajá, ajá. Exacto. Sí, sí fue embajador, ¿eh? Que me ¿Sí parece fue que en la embajador? India, sí, en la India, y agregado cultural en Francia. Y tuvo una reacción muy Mm. crítica, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, en la masacre de estudiantes del 68, condenó los hechos, ¿no? Pero también Carlos Fuentes, Sergio Pitol, ¿no? Fernando del Paso, ¿no? Son escritores mexicanos, brillantes escritores que seguramente ya han leído o están leyendo. Y es un sello característico de la diplomacia mexicana, la diplomacia de las letras. También me gustaría ver más mujeres escritoras, ¿no? Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Hay una película que se llama Los Adioses, no sé si la han visto. No la he visto, pero sí, sí he escuchado de ella. Y Rosario Castellanos, en fin, aquí no quiero decir, es que los nombramientos políticos pues deterioran la política exterior y la diplomacia mexicana, no necesariamente, pero sí hemos visto que en los últimos años han sido los exgobernadores quienes están en las misiones diplomáticas más importantes, eso sí nos debería de llamar la atención, ¿no? En fin, la selección y nombramiento, voy avanzando, es la selección que debe hacerse tomando en cuenta lo siguiente, las condiciones del estado al que se va a ser adscritos en términos de flexibilidad, de leyes, qué tan abiertos o no son con ciertas ideologías, con distintas identidades de género, en fin, cuál es el país al que vamos a enviar y con qué perfil es el idóneo para enviarlo, los atributos de la persona misma, cualidades, y pongo entre signos de interrogación físicas, sin demeritar la edad que todos tenemos y que yo, ustedes no tanto, pero yo me estoy haciendo cada vez mayor, y es que normalmente los embajadores y embajadoras en México y en el mundo son personas que pasan los 50 años y rozan o alcanzan los 60 años. Es decir, si Mafer, Javier y Diego y quienes nos ven en la grabación piensan hacer el examen al SEM y en algún momento desearles que ustedes sean embajadores, pues seguramente van a pasar algunos años de carrera diplomática y de concursos de ascenso. No solamente es un concurso para entrar, sino que hay concursos que te ayudan a escalar o a subir el escalafón. Entonces, es una carrera de largo aliento, por eso les digo. Y normalmente esos nombramientos políticos son normalmente más jóvenes que los embajadores de carrera. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Por eso Súper. digo cualidades físicas, ¿eh? No por, debemos de voltear a los embajadores eméritos, también a los que se han retirado, tenemos una gran embajadora con quien me tocó estar, que es Roberta Layú, cuando que visita seguido la Universidad de Anáhuac, y que hoy está en retiro, ¿no? Pero hay que escucharlos, o sea, hay que escuchar a ustedes, los jóvenes, pero también hay que escuchar a las personas con más experiencia. Cualidades físicas, morales, méritos, nacionalidad, tendencias políticas, relaciones sociales, situación familiar. También les digo, no, parece que es de broma, pero les digo, también contemplen a su pareja, porque si su pareja si los acompañaría a viajar por el mundo, y aquí me refiero a que pues sea una persona que tal vez no tenga que echar raíces, no sé si me explico, o sea, las parejas de los embajadores y embajadoras pues también están acompañándolos a los distintos países que los van mandando, entonces también tienen que contemplar incluso la parte emocional, la parte de los padres, la parte de las familias, la parte de si tienen hijos. Afortunadamente, en temas de género ya se ha avanzado mucho porque antes había un tope de edad y era muy complicado para algunas mujeres pues decidir realizar otras actividades y que por temas de edad fueran rechazadas al servicio exterior mexicano, y me parece que se han documentado varias injusticias en términos de género. No es casualidad que históricamente ha habido más hombres que mujeres, aunque ya hay acciones muy afirmativas en términos de cuota y de género en cuanto a el ingreso al servicio exterior mexicano. Eh, voy a
El funcionario de mayor rango es el jefe o jefa de misión, ejerce la máxima autoridad de la misión diplomática y hay 3 tipos de jefe de misión, embajadores, y aquí abro un dato cultural. Si en algún momento en el EGEL les aparece la palabra nunciatura o nuncio, ¿saben a qué se refiere? Sí, a los Por que eso están dice, en el Vaticano, en la Santa Sede. exacto, exacto. Tiene 10 su profe que les dio clase de protocolo, imagen y diplomacia, ministros o encargados de negocios. Si es nunciatura, son las embajadas que tiene la Santa Sede, ¿no? El beneplácito, ya habíamos hablado en la anterior clase, es el envío confidencial que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de una nota diplomática enviada al Estado receptor, análisis detallado de la investigación, de la labor en otros países, también así como cuando alguien está buscando o está reclutando a alguien en una chamba y busca sus antecedentes y hace llamadas y pide referencias, también los estados hacen lo mismo, buscan o hacen una investigación enfocada en saber qué ha hecho esa propuesta de embajador o embajadora. Eh, Acreditación de la jefe o jefe de misión, aceptada la candidata, se procede a su nombramiento oficial o candidato. Para efectos, en el extranjero se elabora un documento oficial firmado por el jefe de Estado, por el jefe o jefe de Estado, presidente, primer ministro, documento formal que acredite el interesado como jefe o jefa de misión y se le llama carta o cartas credenciales. Y aquí me detengo en otro slide que es... este. Déjenme, lo pongo. Okay. Ahí ven una carta, una nota Sí, sí diplomática. se ve. Sí. Ahí está. No me pregunten por qué les pongo estos documentos, pero si no los ven, creo que no se nos van a quedar. Entonces, esta es una copia de del presidente Carlos Salinas de Gortari. No sé si vieron el documental del PRI, aunque estuvo de moda hace unos días, unas semanas, y básicamente aquí se propone, o ese es el ejemplo que les decía, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos mexicanos, al excelentísimo señor Alan García Pérez, el entonces presidente de la República de Perú, grande y buen amigo, con el ánimo de continuar estrechando las cordiales relaciones de amistad que felizmente existen entre los gobiernos de Estados Unidos mexicanos y la República del Perú. He decidido acreditar ante el gobierno de vuestra excelencia el señor Edgardo Flores Rivas con el carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario, es decir, plenipotenciario que tiene los plenos poderes políticos para representar al país en el más alto nivel político. Las cualidades del señor Flores Rivas me hacen abrigar la confianza de que sabrá llenar cumplidamente las altas funciones que le he encomendado. Convencido de ello, ruego a vuestra excelencia, de quien soy, leal y buen amigo, y el canciller en turno. Esto es lo que ustedes han visto seguramente como una ceremonia de entrega de cartas credenciales, ¿cierto? Sí. En la pandemia llegamos a ver bueno, ahí está el embajador Julián Ventura, ¿no? Presentando cartas credenciales ante la reina, ¿no? Y también en pandemia vimos esta imagen bastante curiosa, ¿no? Presentando cartas credenciales por Zoom.
No, Sí. me pareció cuanto menos curioso, ¿no? Porque todo mundo nos volcamos a las clases, bueno, a las clases, hasta hubo fiestas por Zoom, ya con eso les digo todo, también hubo entrega de cartas credenciales de la misma manera. Creo que vale la pena ver el escalafón que tiene que recorrer el integrante del Servicio Exterior Mexicano hasta llegar a ser jefe o jefa de misión o con la categoría de embajador. Agregado diplomático, tercer, segundo y primer secretario, luego consejero, luego ministro y luego el fin del escalafón, el grado mayor es el de embajador. Entonces, para que vean que es una carrera de largo aliento, ¿no? Sí se requiere paciencia, temple, es decir, contemplo también como ahora que están muy jóvenes, yo les aconsejo que hagan el concurso para que se prueben ustedes mismos, un poco como el EGEL también. Hay, creo que me parece que Julián, el embajador Julián Ventura, eh, me parece que la primera vez que hizo el examen, y él lo cuenta, la primera vez que hizo el examen lo reprobó o no lo acreditó, no sé si reprobar sea la palabra, pero no acreditó la primera vez y dice que lo intentó una segunda. O sea, aquí también les aconsejo que el solo hacer el primer intento y si no se quedan ya es una gran experiencia porque se van a sentir más seguros para la segunda. No tiene ningún costo. Cada cierto tiempo, no se define cada cuánto, se abren convocatorias donde prácticamente son 100 personas más o menos quienes ingresan al Servicio Exterior Mexicano. Yo considero, uno, como una especie de recapitulación, que necesitamos más embajadas, necesitamos más jóvenes como ustedes integrando al Servicio Exterior Mexicano y que no solo sean 100, los que la última generación fueron 100, que sean más, 200, 500 personas. No se están dando abasto en la política exterior, en la protección consular y en las representaciones diplomáticas. No hay personal suficiente para llevar las relaciones de México ante el mundo, ¿vale? Y vuelvo a esta. Eh, ahí estamos, ¿no? Ahí ven esta presentación en verde. Sí, se ve. Eh, Y básicamente lo que se hace es que el jefe de Estado, donde se envía esa nuevo embajador o embajadora, se juntan varios embajadores de primer ingreso, válgame la expresión, y se prepara una ceremonia en donde se presentan este documento que les enseñé y se presentan ante el jefe de Estado las cartas credenciales, se manda un saludo del presidente o presidente en turno e inicia la relación bilateral en funciones, ¿vale? Luego hay otro tema que me atrevo a, eh, pues a pensar que los van a encontrar en su examen, que es el tema de los privilegios e inmunidades. ¿Se acuerdan de qué son los privilegios e inmunidades en la diplomacia? Sí, ¿Sí? es justamente esta parte de por poseer un cargo de representación, Sí. posees una especie de inmunidad ante la ley local. Ujú. O sea, siento que también, o sea, entra tanto para la persona, o sea, el embajador, hasta cierto punto también para las personas que son partes de la misión diplomática, y Sí. también entra la parte de la invulnerabilidad de las embajadas por ser parte de territorio extranjero, técnicamente. Claro. Y quien tiene mayores privilegios e inmunidades son los jefes y jefas de misión, pero también ciertos privilegios e inmunidades también van hacia el personal, incluso hasta el personal local, que digamos es el que tiene menor rango en las embajadas. Básicamente es el conjunto de acciones y disposiciones que
en cumplimiento del derecho y la costumbre internacional que ejerce el gobierno del Estado en relación con los representantes diplomáticos de otros estados acreditados ante él. Palabras, creo que más didácticas serían los privilegios o las acciones y disposiciones que facilitan el trabajo diplomático en el exterior. Es decir, no necesariamente es un permiso para delinquir, ¿no? A veces se tiene esa idea en la diplomacia de que los embajadores pueden hacer y romper las leyes a su antojo y nada está más alejado de la realidad. Vamos a ir viendo algunas de ellas. El fundamento jurídico de los privilegios y las inmunidades es el que el Estado receptor tiene la obligación de no poner obstáculos a los agentes diplomáticos que están ejerciendo sus funciones, es decir, tienen que velar por su seguridad, pero también tienen que dar facilidades para que su chamba sea lo más sencilla posible. Y por eso el objetivo es mejorar las relaciones internacionales entre los estados, además de que se espera que sus propios enviados se les otorgue la reciprocidad. Ahí también recuerden el derecho de delegación, las facilidades, las inmunidades que el gobierno de México otorga en términos de facilidades de circulación, en términos de inviolabilidad de documentos, pero también del espacio de la embajada. Todo eso se espera que México tenga el mismo trato en los países donde donde tiene relaciones diplomáticas y donde ha establecido sus embajadas. Uno de los privilegios más visibles es la inmunidad diplomática, que es el derecho a no ser juzgados ni estar obligados a testificar en un país, a pesar de que haya sido testigo, por ejemplo, de un delito. Ellos tienen el derecho a no ser llamados a ningún juicio. Los diplomáticos tienen la inmunidad de jurisdicción penal y no pueden ser responsabilizados por actos delictivos ni ser detenidos si son descubiertos en delito flagrante. Esto también abre un caso excepcional. Luego mis alumnos se ponen muy creativos y me ponen escenarios súper fatalistas de qué pasaría si en un crimen pasional un embajador desvive a alguien, ¿no? En un crimen pasional. Bueno, lo que pasaría básicamente es que no se le juzgaría penalmente, pero sí se le regresaría a su país, es decir, sí habría una notificación entre las cancillerías y yo creo que de facto pues sí sería enviado a nuestro país y dada la gravedad del delito que pueda cometer el embajador, también pueda ser juzgado. Tendríamos que evaluar el contexto de la situación, aunque también siempre les digo que aunque está bien pensar en escenarios extremos y fatalistas, también es verdad que son los embajadores y los cónsules quienes tienen o deben de tener un comportamiento ejemplar, ¿no? Una cosa es estacionarse en un lugar indebido porque vas a llegar a una cumbre del G20 a destrozar una banqueta o chocar frente a un árbol, ¿no? Ya sea de manera accidental o pues privar de la vida a alguien. Entonces, creo que también habría que contemplar esa parte de que son ellos los principales representantes de un gobierno ante otro. Entonces, esperaríamos que tuvieran un comportamiento ejemplar. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Hay también privilegios diplomáticos como exenciones fiscales, no pagan impuestos, tampoco pagan, hay exenciones fiscales y arancelarias. También lo que les decía es que el personal técnico y administrativo de las embajadas, es decir, el administrador, el personal de intendencia, tiene también una inmunidad penal, pero también limitada el ejercicio de sus funciones, no como los tiene un embajador, no tienen los mismos privilegios, por ejemplo, pueden ser sujetos a inspección de aduanas, por ejemplo, es decir, tienen pasaporte diplomático los jefes y jefas de misión, los cónsules, y ellos no son revisados en las distintas aduanas y puntos de inspección en aeropuertos marítimos, en carreteras, etcétera. Pero no son todos, solo son los jefes de misión. Aquí es lo que surgió, es una fotografía, por ejemplo, del Instituto Cultural de México en Washington, uno de los institutos culturales más bonitos que tenemos en la Embajada de México en Estados Unidos. Y uno de los
privilegios más relevantes. Bueno, ya me estoy quedando sin voz, perdón. Vengo de dar una clase de 3 horas y ahora esta, pero aquí estoy muy contento de estar con ustedes. La persona físico-moral que goce de inviolabilidad no podrá ser objeto de ningún acto coercitivo, es decir, en palabras más sencillas de entender, no pueden entrar las fuerzas policíacas a una embajada a la fuerza. Lo que pasó y lo que vieron seguramente ustedes en Ecuador me parece condenable, más allá del contexto de la persona del gobierno de Ecuador que se refugió, se resguardó en la Embajada de México. Más allá de eso, es importante que los países respeten esa inviolabilidad. México ha realizado, por ejemplo, ha salvado a personas de ser perseguidos políticos, y ha habido casos donde embajadores guardan a personas en sus cajuelas o se resguardan en las embajadas, ¿no? Y me parece que un sello distintivo de la política exterior mexicana es precisamente eso, la figura del asilo y la figura de la protección. Y gran parte de eso se ha logrado porque se ha respetado el tema de inviolabilidad. La protección de bienes también por parte del Estado receptor contra todo daño físico o moral está contemplada en las inviolabilidades de bienes en las embajadas, la inviolabilidad de las oficinas, pero también de las residencias, se extiende también a la casa del embajador o embajadora, y también se debe garantizar la seguridad y la tranquilidad de la embajada. Eh, ¿Se imaginan algún caso donde un embajador renuncie a su inmunidad penal, por ejemplo? Honestamente no. Siento que la aprovecho hasta el máximo momento. Muchos alumnos me dicen eso, me dicen, ¿a quién se le ocurre renunciar a tus privilegios e inmunidades? Bueno, puede haber casos muy específicos, por ejemplo, cuando bueno, uno puede ser porque el embajador decide sí dar su testimonio ante un delito, ante un homicidio, por ejemplo, y fue testigo del atentado, y él decide renunciar a su inviolabilidad y ser un testigo, lo puede hacer, tiene el derecho a hacerlo. Pero también pienso en el momento en que entran, por ejemplo, si se llega a casar con alguien de una nacionalidad distinta a la del embajador y tal vez la nacionalidad del estado que recibe la misión diplomática, también, no sé, se está divorciando, ¿no? Y le conviene más que por temas de su divorcio, de romper este contrato civil, decide renunciar a sus privilegios e inmunidades. Es algo que se puede llegar. Diego, por favor. Sí, también se me ocurre un poco extremo, pero como que cometió un crimen que se considera como crimen en los dos países y tal vez renuncia a la inmunidad para que la sentencia sea en el país donde se encuentra, para que no lo juzguen, no sé, por ejemplo, con una pena de muerte. Claro, 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 también, o sea, al mismo tiempo es un derecho en el que es el embajador quien decide qué es lo que más le conviene. Eh, entonces, ese también es un caso que se pueda dar, ¿no? Aunque cueste trabajo, al principio nos costaría trabajo, ¿no? Facilidades, adquisición de arrendamientos locales, ¿no? El sello distintivo de la política exterior de México y su diplomacia es que tiene algunas embajadas las adquirió el gobierno de México hace años y no pagamos renta, pero digamos, la renta no es un privilegio ni una inmunidad. Muchas embajadas que están aquí en México pagan renta. También los servicios de las embajadas, como la luz, el internet, la televisión satelital, que ya casi no se ve, pero bueno, las plataformas las pagan, ¿no? Pero tanto el predial como o sea, en términos de recaudación de impuestos, ahí es donde hay una excepción. Incluso los impuestos que son grabados a título personal también están exentos. La salida de muebles, de bienes muebles de los agentes o sus familiares fallecidos, tristemente, también es una facilidad. La protección y salida en caso de conflicto armado, en caso de un desastre natural, un terremoto, tornado, inundación, etcétera, pues tienen la facilidad de ser de las primeras personas que evacúan
como un gesto diplomático, ¿no? Son escenarios muy fatalistas, yo lo sé, pero bueno, también creo que les puede servir para su examen. Privilegios, libertades, libertad de circulación, salvo temas de seguridad nacional. Aquí hay como una especie de conflicto de ley, es decir, los embajadores y los cónsules pueden circular libremente por territorio mexicano, pero yo entendería que hay zonas contempladas por la Defensa Nacional, por ejemplo, por la Guardia Nacional, que son restringidas en términos de seguridad nacional y es ahí donde no pueden entrar, pero por ejemplo, pienso yo que cuando cierran una calle por alguna especie de manifestación y esa calle conecta a la embajada, bueno, pues en teoría deberían de dejarles pasar a los embajadores en términos de su seguridad y su libertad de tránsito. También la libertad de comunicación en el tercer bullet es muy importante. No olvidar que una de las principales tareas de las embajadas es la comunicación, es decir, periódicamente las embajadas acreditadas aquí en México están reportando qué es lo que sucede en términos políticos, económicos, sociales, democráticos, culturales, deportivos, etcétera. Es decir, mandan informes de cómo está el país, cómo está, pues, incluso los temas no tan gratos, lo que hemos visto hace unos días en términos de seguridad, en términos de violencia. Seguramente algunos países están reportando qué está pasando en el país, lo bueno y lo no tanto. Y debemos de saber qué están diciendo, pues no, tienen todo el derecho a que los archivos y los informes físicos y digitales no se revisen, ¿no? En términos de comunicación en secreto debe ser permitida, respetada y facilitada. Por eso la diplomacia tiene ahí una especie de cercanía se me fue la palabra, con el espionaje, ¿no? Eh, Esta foto que tienen aquí ante ustedes, pues básicamente es la valija diplomática. Y uno pensaría que la valija diplomática es una especie como su nombre lo dice, una maleta, pero más bien entiéndala como un servicio de mensajería. Básicamente es también los estándares de mensajería que utilizan las embajadas para enviar documentos confidenciales y que suele ser utilizado para enviarlo a través de los distintos puntos de revisión o aduanas, y estas no deben de ser revisadas, y por eso les pongo esa foto para que vean que es básicamente un cintillo donde dice que esa valija o esa caja está protegida por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Les dejé en uno de los papers, pueden ver la convención, me parece que la pueden leer, es muy corta. Si quieren afianzar como tip de cómo estudio lo que Ricardo nos dijo en 2 horas, ¿no? Yo les sugiero leer la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Creo que eso les va a ayudar como a afianzar lo aprendido. Y también les dejé un paper que habla sobre como un análisis de la convención. Ese me parece también interesante para que ustedes lo puedan ir revisando. Exenciones también, fiscales y aplicación de las leyes locales, impuestos territoriales, impuestos indirectos, impuestos directos también. Eh, Y básicamente es eso, ¿vale? Impuestos indirectos, los que graban las mercancías y se incluyen en su precio, ¿no? Los impuestos dirigidos, digamos, al consumo. En algunos casos, los estados eximen a los diplomáticos del pago de estos impuestos, y también los directos, los que se graban a percepciones económicas, a sus sueldos, ¿no? De las instituciones y de las personas. Las percepciones que la misión obtenga por sus actividades serán exentas de pago fiscal, ¿vale? Hasta aquí todo bien. No se han hartado, No, aburrido. todo bien. ¿Cuándo presentan su examen? El jueves, de hecho. El jueves, ok. Bueno, a ver.
Bueno, a ver. No, quisiera darles todo un curso de un semestre. Dios, ahora ya me dio ansiedad. A ver, voy a darles rápido. En caso de que vengan algunas preguntas sobre diplomacia cultural, voy a darles así un repaso. ¿Vieron diplomacia cultural en algún momento en sus clases? Sí, Sí. ¿Qué vieron? Me encanta que lo vean. o sea, exactamente que no me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdan? O sea, es que sé que sí lo vi porque lo usé también para mi tesis. Ok, ok. Pero sé que, o sea, al menos a mí es de las partes que más me gusta. O sea, soy muy fan de justamente esto que mencionaba usted antes de los centros culturales. Ujú, O sea, ujú. y justamente esta parte de, siento que México tiene mucho que aportar en ese ámbito. Claro, No yo lo usamos tanto, pero tenemos mucho para. de acuerdo, Mafer, deberíamos de coincidir en algún seminario. ¿Ya van a egresar? O sea, ya el siguiente semestre ya no van a estar en la uni. Sí, en efecto, ya, el siguiente ya, en teoría, solo trámites. Ok, ok, ok. Bueno, no, pues es un tema bien interesante y como dice Maffer, tristemente en nuestro sello de política exterior está ahí. Tenemos 36 sitios de patrimonio mundial, ¿no? Recientemente, desde hace años teníamos 35, hace este año 36, la ruta wixárika. Tenemos también patrimonio inmaterial y lo vivimos hace poco el Día de Muertos y que el ejemplo más recurrente es el de la película de Coco, pero solamente es un aspecto muy puntual de la enorme eh, riqueza cultural que tiene este país y que deberíamos de apostarle muchísimo más, lo hemos hecho, a la diplomacia cultural, ¿vale? Básicamente, a ver si ven aquí este eh, cuadro sinóptico. Sí, ¿Sí? Bueno, básicamente es que la diplomacia, reitero, son instrumentos de política exterior y como elemento central de la diplomacia pública y cultural están lo que Joseph Nye ha desarrolló, tristemente, hace poco falleció, tristemente, en términos de la lógica estadounidense, el poder suave, o poder blando o el soft power. La diplomacia cultural dialoga con la diplomacia pública. ¿Saben lo que es la diplomacia pública? Más o menos tienen una noción. sí, Bueno, la diplomacia cultural, sepan que es a largo plazo, es decir, van a pasar años para que un país vea los frutos, las recompensas de apostarle a proyectos de diplomacia cultural. Lleva su tiempo, normalmente no ves resultados inmediatos, y por esa razón me parece que los gobiernos últimamente le apuestan más a diplomacia pública, a la generación, organización de eventos de alto impacto, como el hecho de que el Canelo Álvarez tenga la palabra Visit México en sus shorts, o que en los premios la Fórmula 1, que aquí seguramente Maffer, Javier y Diego me pueden dar cátedra de la Fórmula 1, eh, y ahí esté la marca país Visit México, pues eso se ha traducido o los países lo han entendido como a lo que hay que apostarle, porque genera mucha inmediatez en términos de trending topic, de que generas una narrativa positiva y se ven los resultados inmediatamente. Yo no estoy peleado con eso, me parece increíble que se organicen juegos de la NFL, de la NBA en México, que se organice un desfile de Día de Muertos por las 5 minutos de la película Spectre de James Bond, o el boom del Día de Muertos por la película de Coco y el hecho de que ya en Europa están y en otros puntos otros países se montan ofrendas aesthetic o ofrendas monocromáticas, porque ya el ritual y la festividad del Día de Muertos ya se globalizó. Pero la diplomacia cultural es más a largo plazo, es decir, las exposiciones, la cooperación cultural, el hecho de que Maffer, Javier y Diego se ganen una beca que el gobierno de México les otorgue para hacer sus maestrías en Europa o en Australia, ¿no? O en Oceanía, y se vayan allá, ¿no? Y apostarle a las becas, por ejemplo, al financiamiento, a la movilidad estudiantil, o al hecho de que México
genere también becas para que estudiantes extranjeros vengan a nuestro país a estudiar a la náhuatl. Eso implica que esos jóvenes que hoy estamos apostándole, espero yo, que haya muchos jóvenes extranjeros estudiando en México, si esos jóvenes regresan a sus países y en algún momento los nombran como embajadores o agregados culturales o primeros, segundos, terceros secretarios o ministros, en el momento en que esos jóvenes que se les dio la oportunidad de estudiar aquí en México, de aprender español mexicano, de estar un año en la Riviera Maya o en la Ciudad de México, seguramente, y no sé, ahí se los pongo a su consideración, seguramente cuando tomen alguna decisión de su, digamos, de su país, que tenga que ver con este país, seguramente van a tener una afinidad, van a tener una cercanía hacia el gobierno de México, porque en su momento, hace años, este país les abrió las puertas para que estudiaran aquí. No sé si me expliqué con este ejemplo, es medio burdo, pero la diplomacia cultural hay que ser muy pacientes para ver los resultados. ¿Sí me expliqué? O Sí, ya. sí, sí, sí. Y básicamente eso fue lo que ha hecho que México tenga como uno de esos referentes culturales más potentes, pues Frida Kahlo, Diego Rivera, el eje Frida, Diego, Mariachi, Tequila, ¿no? Que a veces está cargado de estereotipos y que evidentemente es un área de oportunidad quitarnos esa carga estereotípica en nuestra diplomacia cultural. Hay mucho que contar, hay otras narrativas, hay otras expresiones culturales, pero que sin duda alguna ese es fiel reflejo de lo bien hecho que se han hecho las cosas en términos de diplomacia cultural, que me parece que se han hecho bien las cosas, pero que ya no es necesario, y voy a detener la grabación para que no me cancelen, pero ya no es necesario que el gobierno mexicano o que el Estado mexicano le siga invirtiendo a promover exposiciones de Frida Kahlo, con toda la potencia que implica la figura de Frida en el extranjero. No sé si me explico, o ya encendí No, sí se entiende y sí comparto un ¿no? poco esa opinión. Cancelar, ahí van a sacar clip. Pero bueno, eh, voy a ir cerrando, tengo 10 minutos, espero no haberlos aburrido. Y más bien me hubiera gustado coincidir con ustedes, que a pesar de que no veo sus caras o sea, su cámara, que tienen el derecho a no prenderlas, porque seguramente están agotados, Una disculpa. debe venir apagada también. Eh, y es que, pues me hubiera gustado coincidir con ustedes. La verdad es que eso hubiera estado increíble. Y no intentar darles en 2 horas todo lo que les puedo dar en un semestre, pero bueno, agradezco la invitación de Juan y cuando lo requieran, aquí estaré, ¿vale? Eh, Muchas gracias. ahí ven esta pantalla en negro de la presentación. Sí, sí, sí. Lo que he hecho es ponerles simulación de Netflix. Esto es lo que hago para que me pongan atención, porque ya luego se me distraen mucho mis estudiantes y tengo que hacer así mis PowerPoints como si fuera eh, presentación de Netflix. Cierro estos 10 minutos diciéndoles que también entiendan que aparte de todo lo que vimos de refilón en esta sesión, desde la política exterior, la diplomacia tradicional, la diplomacia pública y la diplomacia cultural, es que también existen actores no estatales que tienen una fuerte incidencia en la proyección o la imagen de México en el exterior. De entrada, saber, como les pongo en este bullet o en esta diapositiva, donde los visitantes internacionales, o sí, los turistas internacionales que visitan Reino Unido, no están visitando los lugares del Estado británico, es decir, los museos nacionales o los espacios públicos del gobierno de Reino Unido, sino que lo más visitado son los estudios donde se grabó Harry Potter. También pasa lo mismo con Game of Thrones, ¿no? También se está viendo que donde hay una fuerte interés de visitar los lugares donde se grabaron algunas series, películas, por ejemplo, lo de el desfile de Día de Muertos por James Bond es un ejemplo de ello, ¿no? Incluso voy a ir pasando. Es esto a donde quiero llegar. Hay una fuerte carga negativa de este país en términos de los narcoseries, los narcocorridos, los corridos tumbados, y que en realidad respeto a quienes escuchemos, nos veamos una serie, si es que, o sea, ese no es el tema, ni el tema es prohibir
estas narrativas, para nada. Yo estoy en contra de la prohibición de los narcocorridos y corridos tumbados y Narcos México, etcétera. Pero sí pienso que el Estado mexicano, a través de su política exterior y su diplomacia cultural, tiene la obligación de promover otras narrativas, y me parece que es una área de oportunidad para la diplomacia pública y la diplomacia cultural de México, ¿no? Porque hay una fuerte tendencia a que hay grandes audiencias en el exterior que están entendiendo este país como un país donde de entrada tiene el filtro sepia, de entrada es un país que se puede ver como violento, y no estoy diciendo que no lo sea, que no tengamos problemas de seguridad, de violencia, de desigualdad, de retraso educativo, etcétera. Tenemos agendas pendientes, problemas muy graves que hay que atender, y no necesariamente la diplomacia pública y cultural van a resolver o maquillar estas imágenes, pero sí pienso que hay un enorme desconocimiento de México en el exterior y que necesitamos desplegar una diplomacia pública y cultural muy agresiva, muy diversificada, muy estructurada, y dialogar con las plataformas de streaming como Netflix, Prime, pero también con Ocesa, con Spotify, para promover otras narrativas, ¿no? Afianzarnos en la diplomacia cultural, por ejemplo, en el arte y la cultura popular. No me va a dar tiempo, pero a veces hablo, o sea, en mis clases hablo sobre el temas de apropiación cultural, cómo es grandes marcas como de la moda, como Dior o Carolina Herrera, hacen algunos plagios, algunos apropiación cultural, algunos extractivismo cultural, y es un tema muy interesante en el que nuestra Cancillería y las embajadas y consulados tienen que estar muy atentos a lo que estamos haciendo en términos de promoción cultural de México en el exterior. ¿Qué debe hacer? Con esto voy cerrando. ¿Qué debe hacer la SRE, la Diplomacia Cultural de México? Debe responder al interés nacional y al interés tradicional de mostrar, abro comillas, lo mejor de México ante el mundo, pero también debe de crear oportunidades económicas, empleos en las industrias creativas, en las industrias culturales, y debe tener una mayor integración con actividades de promoción comercial, promoción turística, promover, por ejemplo, la gastronomía mexicana, la gastrodiplomacia, y básicamente es algo que deberíamos de reforzar muchísimo más. Nos ha hecho un flaco favor la administración de Donald Trump, ¿no? Desde la primera, diciéndonos que los mexicanos somos lo peor de lo peor, que somos pues los bad hombres, ¿no? Y que evidentemente el deterioro de la imagen de México, en el exterior es evidente, que gran parte de la imagen de México en el exterior pasa por el filtro o los lentes de Estados Unidos, y que debemos de tener una estrategia más estructurada de diplomacia pública y de diplomacia cultural. Este es un ejemplo muy puntual. Lo que está bajito, que dice México Esplendores de 30 siglos, es la gran exposición que México envió a Estados Unidos en el momento en el que se firmó por el primer Telecan, o el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 94, con el fin de demostrarle a Estados Unidos con qué país estaba firmando un tratado de libre comercio, y que era un país. Vean el nombre del proyecto expositivo: México Esplendores de 30 siglos, prologado por Octavio Paz, ¿no? Y promoviendo la imagen de un país serio, de un país que el mundo merece dialogar, ¿vale? Y básicamente con esto voy cerrando. Incluir más expresiones de cultura popular, tradiciones y expresiones contemporáneas. Ahí está, por ejemplo, la presentación de la colección de 2024 de Christian Dior a nivel mundial en el Colegio San Ildefonso, con diseño mexicano, con colaboraciones con comunidades indígenas, por ejemplo, una de las marcas más importantes de moda, y proponer más acciones de diplomacia cultural como cursos, talleres, interacción en redes sociales, oportunidades para hacer photo opportunities, videos, degustaciones, concursos y simulaciones, identificar alianzas para aumentar la participación de empresas pequeñas, medianas y grandes del talento creativo mexicano, identificar alianzas locales con plataformas de comercio electrónico en el extranjero interesadas en introducir y promover productos artesanales. Ya se me están yendo con justa razón. En fin, no sé si así más o menos definí la conclusión del bloque de la asesoría. Discúlpenme si me extendí. ¿Hasta aquí todo bien? No, todo bien, profesor. Muchas gracias.
de información, en fin, difícil de procesar, pero creo que con esto, en el rubro de política exterior y diplomacia, me parece que están muy bien cubiertos, ¿vale? Tienen material que Juan les va a compartir y de todas maneras estoy ahí a sus órdenes. Mi nombre es, en el Outlook le ponen Ricardo Castillo López y ahí sale mi correo, ricardo.castillo@anahuac.mx, o como es el dominio del correo, pero ahí es ricardo.castillo.l. Si tienen alguna duda puntual o si tienen algún comentario específico, y ahí con gusto le damos seguimiento. Muchas gracias a Maffer y a Diego, y también se me fue ahí con justa razón porque estamos rozando el tiempo y siguen otra sesión. Fue un placer y muchas gracias, Diego y Maffer. Un Muchas gustazo. gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Lindo fin de semana. Igualmente, que les vaya muy bien el examen. Muchas gracias. Bye.